Pablo Lezama, arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un MB, Master in Business Innovation por el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, con certificaciones en Design Thinking y PMP, Project Management Professional. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en la implementación de metodologías VDC, Virtual Design and Construction. Ha participado en más de 150 proyectos de edificación e infraestructura, incluyendo acuarios, aeropuertos, carreteras, centros de convenciones, centros comerciales, centros vacacionales, cines, drenajes, estadios, hidroeléctricas, hospitales, hoteles, metros, museos, oficinas, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas industriales, puertos, vialidades, vivienda y zoológicos. Recibamos con un fuerte aplauso al arquitecto Pablo Lezama con la conferencia Futuro del Diseño y Construcción Vial. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que otra cosa, agradecer a Juan Carlos por la invitación y felicitarlo por el foro. La verdad es que está muy bien organizado y pues, nos da un tremendo orgullo estar aquí. Pues bueno, les platico un poco nuestra historia. Mi socio y yo, Marco Vidali, iniciamos el área BDC de ICA hace 10 años y realmente fue una gran experiencia. Fue como estar en una sala de emergencias. Veíamos proyectos de todo tipo, enfermos de todo tipo y dábamos soluciones muy diversas, ¿no? Desde temas de coordinación, números generadores, ver cuantificaciones, producir acero de refuerzo vinculado a un modelo digital. Y para nosotros fue una gran enseñanza, porque a través de eso pudimos entender la complejidad de lo que significa implementar una metodología, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano, todos los factores que hay que contemplar. Y pues eso también nos ayudó mucho a tener un criterio de modelado, ¿no? No modelar desde un punto de vista de diseño, sino modelar desde un punto de vista de construcción, para realmente obtener todos estos usos de la metodología. Y en el 2014 decidimos crear nuestra propia empresa que se llama Rizoma, ¿no? Y en estos 6 años hemos transitado en diversos servicios y diversos clientes. Y un poco, en lugar de tener visión y misión, tenemos un manifiesto en el cual la palabra rizoma realmente es una palabra filosófica, la cual significa raíz, ¿no? Entonces, a través de la tecnología, la experiencia y el factor humano, queremos conectar a todos los involucrados de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Somos unos convencidazos que la construcción y la arquitectura son sinónimo de calidad de vida para los ciudadanos, ¿no? Y al mejorar esta industria con la metodología, realmente estamos mejorando la calidad de vida de los mexicanos. Algunos clientes que hemos tenido en estos 6 años, muy variados, desde sector público, privado, diseñadores, constructores, desarrolladores, ¿no? Y todo esto nos da un entendimiento de las necesidades de cada cliente, ¿no? Son muy diferentes y hay que tenerlas bien claras para poderles dar una solución. Más de 80 clientes alrededor del mundo, más de 100, no actualicé la lámina, se me olvidó, muy variados. Experiencia personal por más de 200 proyectos, que son un poco los que mencionaron anteriormente. Y bueno, el tema de esta plática es el futuro del diseño y la construcción virtual, ¿no? El día de ayer vieron un poco la perspectiva de los beneficios de la metodología BIM. A nosotros nos gusta más bien hablar de una metodología BDC, ¿no? Porque creemos que es un poquito más amplia, incluye más cosas, más tecnologías, más metodologías. Y la idea con esto es que despierten un poco el interés en entender cuál es el futuro que viene después de BIM, ¿no? Poder entender qué hace BIM, ¿no? Cuáles son sus beneficios, pero también ver a futuro, qué es lo que viene cocinándose y que va a traer también unos beneficios rotundos. Este es un poco el índice. Vamos a hacer un análisis muy breve de las herramientas y la humanidad, ¿no? Cómo nos han cambiado. Después vamos a hacer un enfoque en estas herramientas en la industria, un estado actual específico BDC en México, que por cierto no se pueden perder la plática de mi socio Marco Vidali, va a ahondar en este tema, ¿no?
a estar muy interesante, es la última plática del día. Y después entraremos ya en materia de diseño generativo e inteligencia artificial, ¿no? Haciendo una clara división y entendiendo que hay muchos productos o muchas compañías que se jactan de decir que usan inteligencia artificial y no es cierto, ¿no? Vamos a tocar esos temas. Y pues bueno, las herramientas y la humanidad. Es una gran frase, ¿no? Que dice que todas nuestras herramientas les damos forma a nosotros y después estas herramientas nos acaban dando forma a nosotros. Y como claro ejemplo está la primera herramienta de la humanidad, ¿no? Gracias a esto se detonaron una gran cantidad de innovaciones y también hubo una evolución en el hombre, ¿no? El hecho de tener el pulgar en este sentido es gracias al poder empuñar herramientas, ¿no? Y esto pues, trajo otra consecuencia de innovaciones y de herramientas como es la creación del fuego, ¿no? El lenguaje, la escritura, etc. Y el copy-paste, ¿no? Que justo veníamos hablando hace rato, ¿no? Que es una de las mejores invenciones. Y bueno, si hacemos una analogía de una cancha de fútbol americano que tiene 100 yardas, ¿no? Y iniciamos con la parte de la prehistoria, y la historia justo es el inicio de la escritura, justo esta parte de acá, ¿no? Entonces, la navegación viene desde antes, después viene la edad antigua, que es la edad de bronce y la edad de hierro, ¿no? La escritura arranca en la yarda 0, los muelles, la parte de bronce, las notas musicales en la yarda 20, el vidrio más o menos en la yarda 40, ¿no? El nacimiento de Cristo justo es en la yarda 60, alumbrados, sismómetro, números negativos, turbina de agua. Lo que hay que ver con estas innovaciones y herramientas no es el tema aislado, sino lo que hacen en conjunto, ¿no? Una ayuda a detonar la otra, ¿no? Y eso hace que el ser humano también vaya cambiando. Después viene la etapa de la edad postclásica, ya podemos ver álgebra, las universidades, el número 0, el jabón, la brújula, la imprenta. Y en las últimas 5 yardas es donde se ha detonado una gran cantidad de innovación, ¿no? Si se fijan, justo en la última yarda hay una gran cantidad de círculos verdes que justo hablan del o sea, cómo es exponencial la tecnología y la innovación y las herramientas. Y justo hacemos zoom en esta última yarda, ¿no? Y podemos ver cómo está la fisión nuclear, ¿no? Antes del 40, ¿no? La holografía, el reloj atómico, la primera PC, los videojuegos, la copiadora, el circuito integrado, el touchscreen, el celular, la World Wide Web, ¿no? El DVD, etc. Entonces, esto es interesantísimo cómo en los últimos 20 años ha habido un crecimiento exponencial en las herramientas. E insisto, hay que ver estas herramientas como herramientas que van a crear más herramientas y entender cómo van a cambiar al humano. Y haciendo zoom en estas mismas, en esta última yarda, ¿no? Pero más enfocado en el tema tecnológico de la industria, tenemos varios factores, ¿no? El primero es la modularidad, que es lo que dio base al diseño asistido por computadora, ¿no? Esto básicamente con la teoría de Gropius, de Le Corbusier con el Le Modulor, ¿no? Y Buckminster-Fuller, ¿no? Lo que hicieron fue ver la construcción y la arquitectura desde un punto de vista modular. Y esto permitió alinear estos objetivos, ¿no? Al diseño asistido por computadora. La primera herramienta era Pronto, ¿no? Que es el primer CAD-CAM que se creó más o menos en el 60. Luego viene Autodesk, que todo el mundo conocemos, por ahí de inicios de los 70s, ¿no? Y a raíz del 90 viene el inicio de la era de diseño y construcción virtual, ¿no? Como decía antes, nos gusta hablar más de esta terminología porque abraza BIM y abraza otras metodologías. Y lo que les detona es justo la creación del Guggenheim de Bilbao, ¿no? Con el software de CATIA. Después viene Revit, ¿no? Viene Grasshopper, que esto es interesantísimo porque aquí ya se empieza a hablar de diseño generativo. Luego viene Dynamo, ¿no? Bastante tarde, más tarde que Grasshopper. Y ahorita justo en la línea de Touchdown está la paradoja de la arquitectura, perdón, de la inteligencia artificial, ¿no? Y si vemos un poco la metodología, ¿no? Pues era la parte tradicional, que es el respirador ordinario. Luego pasa una transición, como está pasando ahorita con BIM y CAD, ¿no? Que es CAD y tradicional. Había gente que dibujaba al principio de manera tradicional y luego lo pasaban a sistemas CAD. Luego viene CAD aislado, ¿no? Luego viene BIM aislado con 2D y 3D, ¿no? Y luego ya viene el IPD, ¿no? Y bueno, haciendo énfasis en estas metodologías, tenemos procesos, talentos y proyectos por año, ¿no?
En la parte tradicional, pues es el respirador, ¿no? Y lo interesante es que el factor humano tenía más diseñadores que dibujantes. La gente tenía más a resolver el diseño, a enfocarse en el diseño, que a representar, ¿no? Y lo que conllevaba es que podías hacer menos proyectos al año, hacías un proyecto al año, ¿no? Y eran líneas tal cual, ¿no? Eran líneas tradicionales. Luego viene el CAD y el tradicional, ¿no? Lo que hace aquí es que se empieza a crear el dibujante y el diseñador para representar. Luego, cuando se hace la transición, pues hay más dibujantes CAD que diseñadores, ¿no? Realmente el diseñador daba instrucciones, ¿no? Y el dibujante CAD lo representaba. La gran ventaja es que se empiezan a hacer más proyectos. Y luego viene cada aislado, cuando ya no hay necesidad de alguien que lo haga a mano, ¿no? El dibujante CAD sigue creciendo, se sigue teniendo esta necesidad de ese puesto, ¿no? Como está pasando ahorita un poco con los BIM managers, ¿no? Es un poco similar. Y aquí empieza a ver el CAD manager, ¿no? Que es el que va a gestionar toda esta nueva metodología. Se hacen más proyectos, pero también sale un factor que nos gusta mencionar, que es procesar pendejadas a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, eso lo que hace también es esa dualidad, ¿no? de la tecnología. Te puede ayudar a hacer cosas muy buenas, pero también te puede ayudar a hacer cosas muy malas, ¿no? Luego viene BIM aislado, que es justo muy similar a esta parte, que hay una bifurcación entre una metodología CAD, ¿no? Y una metodología BIM, ¿no? Y aquí es donde empieza a aparecer el BIM Manager, ¿no? Ayer Ariel les platicó un poco de estas funciones, ¿no? Y muchas veces cómo no se entiende realmente el rol de un BIM Manager, ¿no? No es alguien que tenga que saber realmente de mucha parte técnica, sino también es una gran parte de gestión, ¿no? De entender el porqué del uso de la metodología. Y evidentemente el factor PPBL, ¿no? Aumenta, ¿no? Luego viene la parte de BDC, ¿no? Que ya pues lleva un tema de coordinación con todos los involucrados con BIM, ¿no? Ya no hay un tema 2D separado y la gente está trabajando en un mismo entorno, ¿no? No es un BIM aislado que cada quien trabaja en su oficina, ¿no? Sino realmente hay una comunicación en el proceso, ¿no? Y eso trae muchos beneficios. Y aquí ya empieza el rol de un coordinador, ¿no? Que realmente por esta relación tan estrecha es necesaria, ¿no? Y evidentemente la cantidad de proyectos al año pues aumenta. Y por último viene la parte de inteligencia artificial que creemos que va a revolucionar los roles y las responsabilidades de la industria, ¿no? En donde ya no va a ser un rol de representar, sino alguien que va a integrar sistemas, ¿no? Y no sabemos cuántos proyectos va a llevar eso, ¿no? Es una gran incógnita. Aquí podemos ver los involucrados, cómo van aumentando en cada etapa, por obvias razones, y los entregables también, ¿no? Antes teníamos nada más plantas, cortes, fachadas, ¿no? Y ahora tenemos recorridos virtuales, simulaciones, cuantificaciones, números generadores, ¿no? Y curiosamente creemos que esto va a acabar acortándose a un archivo, ¿no? A un objeto que va a quitar este paradigma de la representación, ¿no? Los involucrados aumentan y los entregables aumentan y después se podrán generar un proyecto digital integrado, ¿no? Es un poco el sub, ¿no? La parte de coordinación, la parte de estándares juega un papel súper importante para transitar de este BIM aislado a este BDC, ¿no? Y bueno, ¿cómo creemos que está ahorita la industria en México? Ayer vieron todo el tema de los modelos, conocen los beneficios, no voy a ahondar tanto. Y creemos que si analizamos el nivel de madurez de las diferentes industrias, siendo nivel 0 CAD bidimensional, siendo nivel 1 CAD tridimensional y siendo nivel 2 BIM y 3 IPD, los despachos de arquitectura son los que están empujando a nuestro parecer un poquito más, ¿no? Están ya llegando a esta transición de quitarse un poco el CAD 2D, ¿no? Combinado con BIM y llegando a usarlo de manera aislada, ¿no? Las firmas de ingeniería están justo en ese punto de quiebre de usar BIM, con dejar de usar el CAD tridimensional para evolucionar a BIM, y la parte de construcción pues, son los que van un poquito más atrás, ¿no? La parte de manufactura pues, son los que desde un principio, ¿no? Entendieron muy bien el IPD, ¿no? De no fabricar nada hasta que todo esté realmente integrado y coordinado, ¿no? Y algo que es bien importante es entender lo que significa implementar, ¿no? Aquí justo dice, implementar es poner en funcionamiento.
aplicar todos los métodos y medidas para llevar algo a cabo, ¿no? Y que es muy diferente a que alguien conozca una metodología, que alguien capacite, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Alguien que maquile un modelo no está implementando, ¿no? Que tengas estandaritis y que creas que a través de un estándar vas a resolver una implementación tampoco es implementar. Y también ser taquero de modelos, que ahorita les vamos a explicar un poco nuestro concepto, ¿no? Tampoco es implementar, ¿no? Realmente lleva muchas funciones adicionales, que es como les decía, ¿no? El factor humano hay que entenderlo de manera puntual, entender a todos los involucrados, entender las necesidades de tu cliente y resolverlas a final de cuentas, ¿no? Es hacer que las cosas pasen. Y bueno, el estado actual ahorita tenemos un amplio espectro de entendimientos, ¿no? Tanto a nivel privado como público, entienden cosas muy diferentes de BIM. Hay gente que lo entiende como un modelo, hay gente que lo entiende más como un tema de coordinación, hay gente que lo entiende como temas de cuantificaciones, hay entendimientos muy variados ahorita en la industria. Después tenemos solicitudes, hemos visto solicitudes de todos tipos, por partes privadas que son muy buenas, ¿no? Trabajamos justo en la tienda Apple de México, la de Antara, y cuando un cliente entiende lo que quiere, lo ves desde los requerimientos, ¿no? Sabe perfectamente el por qué pide las cosas. Y en contraparte vemos muchas veces solicitudes de la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? En la cual BIM es un parrafito que dice todo y dice nada a la vez, ¿no? Entonces, a través de eso podemos ver que hay una variable de entendimientos muy, muy amplios, ¿no? Y falta educar y evangelizar un poco en ese sentido. Propuestas de todos tipos, de todos sabores, colores y precios. Contrataciones también, ¿no? Procesos, hay compañías que tienen procesos muy amplios, hay otras que tienen procesos mucho más cortos, ¿no? Y entregables también muy variables, ¿no? Entonces, lo que queremos transmitir a través de esto es que hay una relación entre calidad y capacidad muy amplia, ¿no? Y ahí hay que tener claro que cuando se pide, ¿no? Hay que entender la capacidad de la persona que te va a prestar la implementación o el servicio, ¿no? Que no sea un taquero de modelos, que justo es esto de acá, ¿no? ¿Por qué decimos son taqueros de modelos? Porque lo que buscan es tacos, vamos a hacer modelos. ¿Para qué sirve el modelo? No me importa, ¿no? Es modelar por modelar, ¿no? ¿Y cómo los puedes detectar? Pues porque operan en changarros no establecidos, buscan la mano de obra más barata posible, sin desarrollar a su equipo o trabajo, evidentemente no cuentan con licencias originales, y sus servicios se centran solo en vender BIM, ¿no? Siempre con la misma salsa y los limones. Y la bronca de esto es entender el daño que pueden hacer, ¿no? Hay que ver esta metodología con la amplitud que debe ser. Es la parte técnica, sí, pero también una gran parte que es el factor humano, la estrategia de cómo se implementa. Y hacemos esta analogía. Creemos que la arquitectura tiene ciertas características similares con la medicina. ¿Por qué? Porque sales como arquitecto y es como si salieras de médico general o ingeniero civil, perdón. Tienes una capacidad de, un abanico de posibilidades, ¿no? Puede ser, en el caso de arquitecto, paisajista, interiorista, urbanista, ¿no? En la parte de ingeniería civil, de la misma manera, al igual que los médicos, ¿no? La gran diferencia en esta lámina es que los médicos aprenden en un hospital escuela. Aprenden practicando, no aprenden teorizando, que es una parte importante que hay que entender. Y otra parte súper interesante es cómo usan ellos las herramientas. Aquí podemos ver un endoscopio, ¿no? Que vino a revolucionar la industria médica. ¿Por qué? Porque las cirugías ya no eran invasivas. Pudieron hacer cirugías mucho más específicas, mucho más precisas, ¿no? Y teniendo un tiempo de recuperación del paciente mucho más rápido, ¿no? ¿Y qué pasa? Aquí no vemos un endoscopista, ¿verdad? No vemos un modelador BIM, ¿no? El mismo cirujano que tiene el conocimiento evolucionó a usar el endoscopio para con ello proveer, ¿no? Un mejor servicio a sus pacientes, ¿no? Hay que entender un poco esa analogía de la misma manera, ¿no? No hay que tener traductores que de 2D pasen a 3D, ¿no? Sin entregar ningún beneficio, sino la moraleja es que como arquitectos e ingenieros usemos estas herramientas para nuestra propia toma de decisiones. Creo que no jaló. Ahí está. Y bueno, ahora sí entramos a materia de diseño generativo. Y es una gráfica que nos habla del tiempo y la tecnología y la calidad que brinda
cada herramienta o metodología, ¿no? Y pues al principio, cuando era el dibujo a mano, había esta posibilidad, no había esta instantaneidad de sacar proyectos por sacar proyectos. Les dedicaba un cariño por el mismo tiempo de gestación de estos proyectos. Y viendo esto es lo que les platicaba un poco antes, ¿no? La moneda de cambio en la industria siempre ha sido los planos, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso vamos a entender una idea abstracta que tenemos en la mente, ¿no? Y es la manera de materializar los proyectos. Y de hace prácticamente 4000 años no ha cambiado nada, ¿no? Estos son los planos de las pirámides de Egipto y esta es una perspectiva fugada de los 80s, ¿no? Entonces, casi 4500 años y no ha habido un cambio en lo absoluto. Hay más planos, por supuesto, se documenta más, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo el mismo proceso cognitivo, ¿no? Pienso algo, lo aterrizo, lo materializo en planos y eso va a servir para transmitir las tomas de decisiones a la gente que ejecuta. Y justo esto era una delicia, ¿no? Poder estar interactuando con gente que diseña y dibuja, ¿no? No dibujantes únicamente, y poder tomar las decisiones y poder tener el tiempo, ¿no? de hacer mejor los proyectos. Se fijan, era un gran plano, ¿no? Y había hasta cojines para poderte acostar y poder hacer los planos a una escala evidentemente amplia. Y bueno, avanza el tiempo y me está corriendo el video. Justo es el Sketchpad, ¿no? Nadie inventa el hilo negro. ¿Le puedes subir un poquito, por favor? Es en los 60s, ¿no? Es en el MIT y esta es la base de BIM. O sea, todavía no había CAD como tal, pero ya se hablaba de BIM, ¿no? Tienes una montea, ¿no? Tienes un frontal, un lateral y una vista en planta. Y si se fijan, va a empezar a hacer diferentes trazos, ¿no? Y estos trazos se van a reflejar en las 4 vistas. Ahí podemos ver cómo mueve una arista, ¿no? Y se empieza a mover en las 4 vistas. What a strange looking object. And now we have a warped house under construction, perhaps. And there's the F backwards. Entonces lo que hay que ver es eso, ¿no? Como no hay nada nuevo bajo el sol, sino como ideas que vienen desde antes se van evolucionando. Yo lo voy a brincar perdón. Y justo viene esta bifurcación, ¿no? Aparece CAD y esta herramienta te permite hacer proyectos mucho más ágiles y te va a permitir hacer proyectos de mucha mejor calidad, pero también a la vez te va a permitir hacer proyectos pues, más pinches, ¿no? Entonces, lo que hay que ver con esto es esta dualidad tecnológica, sirve para bien y para mal. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, justo acá mi socio tiene una anécdota del hijo de un dentista que es arquitecto, ¿no? Y el dentista compra un terreno, ¿no? Y dice, oye, pues échate un edificio de departamentos. Entonces, por la misma instantaneidad, por la misma calidad de la herramienta que puede sacar cosas de manera rápida, pues es un proyecto que igual no es la mejor versión del proyecto ni lo más óptimo, ¿no? Justo nace la parte CAD, la primera versión de AutoCAD, y con ello vienen los bloques, ¿no? Que son una bendición, una maldición, ¿no? También platicábamos muchas veces cómo ciertas desarrolladoras no truqueaban los bloques, porque los bloques te dan escala muchas veces, te dan antropometría, si son bien usados. Pero muchas veces pueden ser falseados, ¿no? Para poder hacer que un departamento que es pequeño, ¿no? sea percibido de manera amplia, pues vas truqueando todo eso, ¿no? Y lo que permite esto es lo que platicábamos, la capacidad de hacer idioteces de manera muy rápida, ¿no? Puedes hacer edificios que básicamente generes 5 propuestas de edificios a la semana y haces cosas así, ¿no? Pero también te permite crear ciudades con una gran calidad de vida como son estas ciudades que están en el top 7. Siempre hay esa dualidad con la tecnología. Sigue avanzando el tiempo, viene la parte BIM, ¿no? Que te permite hacer cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, ¿no? Podemos ver esto que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Con toda la parte de diseño paramétrico, y también puedes hacer cosas muy atrevidas, ¿no? y muy novedosas. Y la tendencia, si vemos, es que la calidad se siga separando, ¿no? Los proyectos muy buenos y los proyectos muy malos. Esto también es importante entender, no porque metas la metodología BIM hace que tu proyecto vaya a ser bueno, ¿no?
El punto es la gestión, el entendimiento, ¿no? El factor humano que platicábamos. Y llega un punto en el cual hacemos una línea de corte, que es lo lógico, que la calidad se siga separando y esta vaya aumentando, ¿no?, en la misma proporción. Lo que creemos es que a través del diseño generativo puede haber una base sólida en la cual los proyectos empiecen con una calidad mínima, ¿no? Que no te deje hacer estupideces, ¿no? Que aprendas de las lecciones aprendidas, que tengas en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y se apliquen en los proyectos nuevos. Y justo este punto es evitar que los proyectos bajen de esta calidad, ¿no? Que siempre sea de aquí para arriba. Y para explicar un poco el diseño generativo, usamos esta analogía, que es, queremos hacer un jugo, ¿no? Es nuestro objetivo, hacer un jugo. Y vienen ciertos objetivos, ¿no? Queremos que este jugo tenga cierto contenido energético, ¿no? Ciertas cantidades de grasas, proteínas, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares y sodio, ¿no? Y también queremos que este jugo, ¿no?, tenga más proteínas que carbohidratos y grasas, ¿no? Ese es como nuestro objetivo. Después vienen las restricciones, que es lo que contamos en el puesto de frutas, ¿no? Perdón, en el puesto de jugos, que son frutas, que es la manzana, la piña, la sandía, el plátano y la pera, cada una con su contenido de calorías, sodio, potasio, carbohidratos y proteínas. Luego vienen las verduras, de la misma manera, la zanahoria, ¿no?, la cebolla, no sé qué sea, el brócoli, la alcachofa, igual todos esos con el mismo contenido energético y de calorías, sodio y potasio. Las semillas, de la misma manera, y el medio acuoso, ¿no?, si es leche de soya, si es leche de almendra, ¿no? Y con todo esto son nuestras restricciones para poder construir este jugo que tenemos como objetivo, ¿no? Y justo es el proceso, ¿no? Podemos llegar a ese jugo combinando de diferente manera todos estos ingredientes o restricciones, ¿no? Y si se fijan, pues es una combinación de todos contra todos, ¿no? ¿Alguien se imagina cuál es la posibilidad de combinación de jugos que pueden salir con estas? Es el factorial de 20, ¿no? Que justo básicamente son 2.4 trillones. Evidentemente habrá jugos muy buenos, muy ricos, que cumplan con el objetivo, ¿no? Y otros pésimos, ¿no?, que va a parecer como vomitada de elementos, ¿no? Y la parte importante es no tanto la iteración de posibilidades, sino la exploración, ¿no? Una vez que ya tenemos toda la gama de posibilidades de jugos, lo que vamos a hacer es empezar a explorar cuáles son los que nos convienen, ¿no? Habrá unos que tengan mayor volumen, menor contenido energético, mayor sodio, ¿no? Y de esta manera podemos empezar a tomar decisiones de un espectro muy amplio, de un espectro de millones de posibilidades y no de 5 o 10 posibilidades, que sería como diseñamos normalmente, ¿no? Y bueno, ¿qué es el diseño generativo? Pues básicamente, como pueden ver aquí, es un algoritmo, el cual empieza a tomar, no tiene inteligencia en lo absoluto, es básicamente reglas computacionales de if-then, ¿no?, que van haciendo un árbol de toma de decisiones. Básicamente es un proceso matemático, el cual va a empezar a poner restricciones de manera lógica, ¿no? Por eso es bien importante entender cuál es nuestro objetivo de diseño, porque esos objetivos van a restringir nuestro algoritmo, ¿no? Y algo que hacemos nosotros con los clientes es dedicarle mucho tiempo a este levantamiento de objetivos para poder llegar a plasmarlo en un algoritmo, ¿no? Ejemplos de restricciones, pues es la normativa, ¿no? Criterios de diseño, métricas de sustentabilidad, objetivos financieros, procesos de operación y mantenimiento y cualquier factor que pueda tener un valor numérico, ¿no? Aquí es la parte importante, que hay que ver cómo se traduce en números. Y mediante algoritmos evolutivos, ¿no?, se puede simular un proceso de selección natural. ¿A qué vamos con eso? Que estos objetivos el algoritmo va a empezar a afinar propuestas para llegar a estos objetivos, pero en algún punto vamos a poder mezclar estos objetivos para crear un híbrido, ¿no?, de solución, y de esa manera la propuesta evoluciona. ¿Por qué lo necesitamos? Pues es un proceso tradicional, ¿no? Algo que decíamos es, cuando tú diseñas, es una hora hombre, ¿no?, por hora hombre. La hora que le dedicas, pues es la hora que tienes ahí. En cambio, cuando tú tienes un algoritmo de estos, la cantidad de horas que adelanta el diseño generativo de horas hombre es brutal, ¿no? Entonces, en el proceso tradicional es 1 a 1, de 20 a 1, de 100 a 1.
En diseño generativo podemos tener la posibilidad de analizar una cantidad infinita de soluciones. Y pues de una manera ágil, precisa y automatizada. Y justo esto es bien importante, ¿no? Que era lo que les platicaba en el jugo de los 2.4 trillones. Lo importante no es llegar a esos 2.4 trillones, lo importante es llegar a la solución, que es el saco a la medida que tienes, ¿no? Lo que hacen esos 2.4 trillones es darte un espectro de análisis mucho más amplio, que justo es lo que vemos acá, ¿no? Acá era un análisis para ver diferentes maneras de colocar vivienda residencial, unifamiliar y multifamiliar, y había dos variables que interesaban, ¿no? La diversidad de prototipos de vivienda y el costo que iba a tener esta propuesta. Y cada bolita que ven es una solución, ¿no? Lo que te permite esto es ir rankeando las soluciones de diferente manera y tomar la mejor decisión, ¿no? Usos que hay del diseño generativo. Pues acomodos espaciales, que es muy común. Vamos a ver ejemplos. Análisis de potencial, esto es algo que estamos desarrollando en la Ciudad de México. Muchas veces el uso de suelo y la normativa es muy confusa. Y lo que estamos haciendo con esto es, mediante diseño generativo, la creación de envolventes de edificios, ¿no? Lo cual es una traducción de la norma de manera tridimensional, ¿no? Y objetiva. Lo que te permite es entender el performance económico de la propuesta y ver si un terreno es factible o no es factible. Otro uso es la optimización de formas, la optimización de rendimientos, porque también te permite encontrar la parte óptima para egresos e ingresos, optimizaciones estructurales, movimiento de tierras, que también estamos haciendo con un cliente, con Vesta, en un proyecto de Tijuana, optimización energética y optimización de retornos. Es decir, los usos de esta metodología son muy, muy amplios. Y entrando en materia, pues como vieron, son datos, reglas, normas y experiencia que se traducen en soluciones. Este es un ejemplo que desarrollamos con unos socios americanos. Y si se fijan, es un programa arquitectónico de unas oficinas, ¿no? Viene el tipo de oficina, el identificador y la cantidad de espacios que son, si algunas tienen restricciones de medidas, la profundidad, ¿no? Y ancho y largo, la parte del área, ¿no? Y la parte más importante, que es la adyacencia entre estos espacios. ¿Qué hacemos? Arrastramos básicamente el programa arquitectónico al algoritmo, ¿no? Y de manera en tiempo real te va a empezar a generar diferentes alternativas, ¿no? Cada una de estas soluciones tiene un performance diferente y lo que te permite es empezar a calificar cuáles son las que te gustan para poder empezar a refinar la selección de la solución, ¿no? Ahí se selecciona una y van a poder ver los nombres de los espacios. Todo esto, en lugar de tardarse días, ¿no? Lo hizo en cuestión de segundos, ¿no? Y justo es la solución que les platicaba para layouts y temas de fit test de oficinas. Perdón, volvemos a la pregunta, ¿alguien se imagina cuántas posibilidades de iteraciones hay? Aquí sería el factorial de la suma de todos estos elementos, ¿no? Para sacar la cantidad de posibilidades sería el factorial de toda esta suma, que es un número que prácticamente es infinito, pero no es infinito, y para poder meterlo a escala, hicimos un análisis y equivale a todos los granos de arena de la Tierra 35 veces, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no es tanto la cantidad de opciones, sino poder llegar a esa opción que cumple con tus necesidades. Y este es otro ejemplo que nos da mucho gusto platicarles, es un ejemplo ya tangible que se desarrolló y se vendió con un cliente que se llama Arta Capital, ¿no? Es un proyecto que se llama Latiz, que está al norte de la Ciudad de México, por Presa Madín, y el cliente es un macrodesarrollador. Lo que hizo es urbanizar y desarrollar 250 hectáreas en 54 macrolotes, para esos macrolotes venderlo después a diferentes desarrolladores, ¿no? Y nos pedía el cliente, la necesidad y el objetivo es entender todas las restricciones de cada lote para poder tener una herramienta de negociación con los posibles compradores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, te van a empezar a regatear el costo de la tierra. Pero si tú les argumentas que la tierra cuesta eso por el valor que puede tener, ¿no? Y les muestras el mejor escenario de ese lote, pues no va a haber mucha manera que te rebatan el costo, ¿no?
Y bueno, es un proceso realmente fascinante, les vamos a platicar a detalle. Lo primero que hacemos es un taller con el cliente para entender los objetivos de negocio, ¿no? Es interesante la parte de objetivos arquitectónicos, pero la parte de negocio muchas veces detona todo esto, ¿no? Entonces fue un taller exhaustivo en el cual fueron entrevistas uno a uno, ¿no? Y obtuvimos información valiosa para entender qué era lo que le importaba al cliente. Y después de eso lo tradujimos en una lámina, que es un prototipo gráfico funcional. Antes de programar nos gusta equivocarnos de manera rápida y de manera ágil, ¿no? En papel, no en desarrollo. Y se fijan, es un proceso muy simple. Tienes el pedazo de tierra, el cual tiene un uso, ¿no? Es un centro urbano, puede ser departamentos más un basamento comercial, un máximo de 117 viviendas con 15 niveles, 75 metros de altura máxima sobre desplante y casi 15,000 metros de superficie. Y automáticamente te calcula el cost, ¿no? Que es el 50%, 25% de área libre, ¿no? Y 25% de área verde. El cost es el coeficiente de ocupación de suelo. Y hay límites máximos, ¿no? Ahí sin mayor herramienta que una calculadora, pues sacas que el cost es la mitad, ¿no? Y el CUS es 7.5 veces esto, ¿no? Entonces, el siguiente paso es un terreno muy accidentado, con una topografía bastante agresiva, y lo que hicimos es catalogar, ¿no? La pendiente, poder discriminar los ángulos de pendiente que no nos interesan. ¿Por qué? Porque si construyes en donde hay mucha pendiente, pues va a hacer mucha más lana, ¿no? Entonces hicimos este semáforo, ¿no? Que es de 0 a 15, como verde, como realmente factible para desplantarse. De 15 a 30, como no es lo mejor, pero todavía se puede desplantar. De 30 a 45, evidentemente no se puede. Y de 45 para arriba es imposible, ¿no? Y lo que hace el algoritmo es calcular de este terreno qué zonas cumplen con cada gradiente de pendientes. Después es bien importante entender los costos. Aquí hay un costo por metro cúbico de corte, por metro cúbico de relleno, ¿no? Y por metro cúbico de relleno con producto de la excavación, ¿no? Y después el algoritmo lo que va a hacer es discriminar las pendientes. Lo que ven aquí en una zona azul es el terreno con una resultante de un remetimiento, que allá trae un tema normativo, y quitando las pendientes que no son deseables, ¿no? Y aquí podemos tener un factor de eficiencia, que básicamente es, si el área azul es mayor al COS, pues significa que se puede desplantar los edificios en la zona deseable, ¿no? Si fuera la inversa, tendríamos que evidentemente empezar a invadir zonas de pendiente no deseable. Y después con 911, que es un despacho de arquitectura muy bueno en México, desarrollamos 5 prototipos de edificios, ¿no? Uno cuadrado con 4 departamentos, uno rectangular con 4 departamentos y la parte de circulación es al sur, el mismo con 6, uno doble de 4 y 4 con circulación en medio, y ese mismo pero curvo, ¿no? Y cada uno de esos tiene un desempeño en cuanto al número de departamentos, metros cuadrados de desplante y metros cuadrados de construcción. El siguiente ejercicio ya va en cuestión del posicionamiento de los elementos. Con el cliente tuvimos ese taller que les platico y entendimos que el objetivo va en función de este grid, ¿no? Le importaba mucho que los edificios tuvieran una orientación sur y también las vistas, y son estos rombos que ven aquí. Hacemos ese trazado de esos rombos dentro de este terreno y lo que permite es que cada intersección es un pivote de inserción para estos edificios, ¿no? Y lo que tenemos aquí es una matriz de todos contra todos. Yo, para poder llegar a este objetivo de viviendas y de uso, lo puedo hacer con 3 edificios A, ¿no? O con 1B y 2A, o únicamente con 1C y 1A, ¿no? Esa es la gama de posibilidades que hay para poder satisfacer las necesidades. Este ya es el prototipo más avanzado, el cual ya trae un tema de experiencia de usuario, en el cual todas las variables están del lado izquierdo que vieron en la lámina anterior. Puedes seleccionar el terreno, o puedes cargar el DWG, puedes meter el COS, cuál es tu objetivo de vivienda, de comercio, de oficinas, en metros cuadrados o en unidades, ¿no? De oficina, cuántos son los niveles, ¿no? Cuál es este gradiente de pendiente, tus ejes rectores, cuál es el edge que da acceso a la vialidad, cuál es la proximidad que quieres entre edificios y cuál es la parte financiera, ¿no? Aquí es bien importante entender cuáles son estos costos paramétricos, entenderlos de dónde vienen, ¿no? Entender también el estudio de mercado que muchas veces nos da cabida a todo esto y captarlo. Ya que captamos todo eso, aquí no se alcanza a ver, pero es un ecualizador, que eso lo que nos permite es evitar ir al infinito,
sino poder llegar a filtrar estas soluciones para poder llegar a la óptima, ¿no? Y son diferentes factores. Uno puede ser, muéstrame todas las posibilidades en las cuales mi desempeño económico va en función del 10%, del 21%, ¿no? Entonces, de esta manera puedes ir filtrando valores tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Que puede ser orientación de fachadas, proximidad de accesos, orientación hacia los vientos dominantes, ¿no? Y todo esto lo que te va a permitir es filtrar estas opciones que cumplen con estos parámetros. Y una vez que se filtran, puedes empezar a explorar cada una de manera tridimensional y poder interactuar con ellas de manera ágil y en tiempo real, ¿no? Y justo aquí lo que ven en este pentágono es la parte que les platicaba, la parte cualitativa, ¿no? Y la parte de los números es la parte cuantitativa. Y este ya es el prototipo. Una vez que ya cumplimos con los objetivos y el cliente estuvo de acuerdo, pues procedemos a programar, ¿no? Para no programar en falso. Entonces, si se fijan, aquí todas las restricciones están del lado izquierdo, que ya se capturaron, se selecciona el terreno y va a empezar a iterar de manera ágil, ¿no? Esto ya son soluciones arquitectónicas de negocio que cumplen con los objetivos del cliente, ¿no? Y estamos viendo la siguiente parte de programación, que es cada vez que le das un like, ¿no? A cada una de estas opciones, va a encontrar los rasgos similares, como si fuera Spotify, ¿no? Para después que itere otras veces, te haga iteraciones conforme a los gustos que tienes o los objetivos que cumpliste, ¿no? Podemos ver de manera ágil diferentes soluciones con diferentes tipos de edificios. Ahí puedes entrar a una, explorar, ¿no? Ver el gradiente dependiente, ver el desempeño por cada edificio en conjunto. Y bueno, esta es otra visualización de la herramienta. Aquí lo que tiene es realmente una gráfica de pie, ¿no? El cual te da en tiempo real el performance o el desempeño del volumen de corte, del volumen de relleno, el área construida, la parte de estacionamientos y la parte de la rentabilidad, ¿no? Entonces, aquí se están haciendo diferentes iteraciones con un valor agregado en cuanto a números. Y esto fue bien interesante porque en lugar de tener un entregable como láminas, hicimos una sesión de taller con el cliente en el cual durante 2 horas hicimos por cada predio las iteraciones y se seleccionaba en el instante cuál era la mejor opción para el arquitecto, para el desarrollador, ¿no? Y para los diferentes involucrados. Entonces, esto agrega valor de manera instantánea. Y si ya nos vamos un poco a las tripas del desarrollo, podemos ver esos diferentes factores que les platicaba, ¿no? Que son este pentágono que vemos acá, ¿no? Y lo que va a buscar el algoritmo es, como les decía, ir refinando en función de cada variable. La primera es la parte del costo estimado de los sótanos, buscando optimizar eso, ¿no? El factor 2 es optimizando los costos totales de construcción. El factor 3 es optimizando el movimiento de tierras. El factor 4 es optimizando los ingresos totales. El factor 5 es optimizando el número de departamentos. El factor 6 es optimizando el coeficiente de ocupación de suelo, es decir, que tenga una huella menor. El factor 7 es optimizando el coeficiente de uso de suelo. El factor 8 es optimizando diferencias relativas entre los objetivos. Y el factor 9 es optimizando el promedio, ¿no? Al final de cuentas, lo que buscamos es ese escenario en el cual se tenía lo mejor de cada factor que les acabo de platicar, ¿no? Y con base a eso se hizo su iteración y con base a estas láminas puedes ver el desempeño del mejor escenario de acuerdo a cada factor, tanto en valores numéricos como en un isométrico. Es un poco cada línea que ven, es una iteración de generación de propuestas o de elementos. Y a final de cuentas pues, nos quedamos con las que les decía, ¿no? Con la que buscaba como un desempeño holístico de las variables que les acabo de platicar. Esto es en tiempo real, cómo se está moviendo. Bueno, ahí está. Entonces, cada propuesta tiene un desempeño de acuerdo a estos factores. Pueden ir viendo la curva evolutiva y pueden ir viendo cómo se van generando las propuestas y cómo se van rankeando, ¿no? Otra herramienta que usamos es en lugar de partir de edificios, ¿no? O de huellas de edificios, se parte a la inversa, que es
de acuerdo al estudio de mercado, por el tamaño de los departamentos, se cargan los departamentos con las medidas que son factibles, si tiene un balcón o no tiene un balcón, si tiene un corredor, ¿no? Un pasillo, dónde es el acceso, el número de habitaciones, el número de baños que va a tener. Y lo que va a hacer todo esto es hacer un análisis de compatibilidad, que son estas bolitas que ven aquí abajo. Este todavía está en pañales, ¿no? Pero lo que hace es, en lugar de crearte el desplante de edificios, te crea el partido arquitectónico, ¿no? Si tú mueves la restricción del remetimiento, de manera automática se vuelve a distribuir los departamentos con los núcleos verticales de acuerdo a la norma para poder cumplir con el objetivo financiero y de programa arquitectónico, ¿no? Entonces, lo que está padre es que en tiempo real vas viendo cuántos estudios hay, cuántos departamentos de una recámara, de dos recámaras, cuál es este ratio que hay entre ellos, ¿no? Y si entramos a la tabulación, ¿no? Podemos ir viendo ya también la parte financiera del desarrollo. ¿Qué errores tiene? Pues que te crea pasillos tipo Las Vegas, ¿no? Que son interminables, rectos y sin ningún sentido, y que también aquí no te está respetando la topografía, ¿no? Te está creando un gran elemento que evidentemente te va a costar bastante dinero poderlo construir en esa parte topográfica. ¿Qué pasa con esto? Pues que podemos, igual que siempre, ¿no? Tener la tecnología a nuestro favor o en contra, ¿no? Tenemos en la Ciudad de México pues, estos desarrollos no planeados, ¿no? Que son una paradoja, porque a la vez que no son planeados, tienen una gran cohesión social, ¿no? Tienen una gran identidad, versus los nuevos desarrollos que hacen de cierto nivel socioeconómico, ¿no? Que son multifamiliares de lujo. Aquí la gran ventaja es que tienes un porqué de caminar, ¿no? Tienes un sentido de barrio donde hay pollerías, donde hay carnicerías, donde hay misceláneas, ¿no? En todos los nuevos desarrollos se les olvida esto, porque realmente son desarrollos que responden a una cultura americana que no es una cultura latina, ¿no? En donde la importancia es el coche y no el peatón, ¿no? Entonces, con todo, a lo que voy con esto es que la herramienta puede cargar todos estos factores para poder también desarrollarlos. Y no por usarla es garantía que pase, ¿no? Esto es justo Interlomas o Bosque Real por ahí, ¿no? Que es un desarrollo cerca de Santa Fe. Y aquí pueden ver cómo a la inversa, ¿no? Es la naturaleza me importa poco, voy a excavar lo que se me dé la gana, ¿no? Y cuésteme lo que me cueste, ¿no? Y lo triste es que no hay un porqué atrás de un programa arquitectónico, ¿no? Es crear multifamiliares de lujo sin un sentido de identidad, ¿no? Ni un sentido peatonal. Este es otro uso, que es la parte urbana. Este es, no se alcanza a ver, pero es un terreno accidentado, y esto que ven aquí es una carretera, ¿no? Lo que va a hacer es el diseño generativo para el diseño de un pueblo. Entonces, tienes el programa de ciudad, ¿no? Que es hospitales, mercados, oficinas, vivienda, ¿no? Y va a empezar a iterar la ubicación de cada uno de estos componentes, y una vez que llega a un arreglo que nos gusta, hace el trazo de vialidades primarias y secundarias, optimiza de acuerdo a las pendientes y te genera ya una partición de tierra, ¿no? La cual puedes ir modificando. La parte interesante es que en cualquier momento puedes frenar el algoritmo y tomar control, ¿no? Ahorita van a ver. Ahí están poniendo esos circulitos que es el espacio abierto que planea el desarrollo, el espacio público. Va a empezar a darle diferentes anchos a las vialidades, de acuerdo a la jerarquía. De acuerdo al uso, va a hacer un análisis de tráfico y va a detectar cuáles son las arterias principales donde puede haber congestionamiento. Va a optimizar eso. Y a final de cuentas, los espacios públicos y los espacios abiertos que habíamos planeado se respetan, ¿no? Y en cualquier punto puedes orientar la cancha de otra manera, ¿no? O puedes modificar estos espacios. Esta es otra aplicación que es más para una ciudad que ya está edificada. Y el punto es entender los datos que contiene la ciudad, ¿no? Esto sería perfectamente útil para Sedubi, ¿no? En donde tienes tu modelo digital de la ciudad como está, ¿no? Con todas las restricciones y capacidades de carga de cada edificio y de cada cuadra, ¿no? Tú puedes hacer un plan maestro en el cual, si pensamos de manera atrevida, podrías crear un Central Park aquí, ¿no? Un gran espacio verde,
desplazar vivienda, pero te diría el algoritmo dónde tienes que reemplazar esta vivienda, ¿no? Con base a qué, ¿no? Y lo que está muy bueno de esto es que se puede anclar también a temas normativos, ¿no? A temas, como les decía, de envolventes y a temas de gestión, ¿no? A temas de transparencia. Muchas veces en la Ciudad de México el tema de conseguir un permiso es complicadísimo por el entendimiento, ¿no? A propósito hacen que las normas sean complicadas de entender para que haya esa discrecionalidad en la toma de decisiones, ¿no? Si tuviéramos una plataforma digital en donde tenemos todos los edificios y todas las normas, pues no habría cabida a un malentendido, ¿no? Es tu predio, es tu envolvente y puedes hacer esto, punto, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces podría ser hasta una manera interactiva en la cual tú puedas subir tus diseños, ¿no? Y puedan ser calificados y aprobados de manera digital y sin tanta burocracia. Aquí lo que está haciendo es justamente lo que les platicaba, sustituir el tema de edificación por parque, ¿no? Y lo que hace es te vuelve a acomodar la ciudad, ¿no? Lo que quiero transmitirles con esto es que el diseño generativo va en diferentes escalas. No es únicamente la parte de edificios o temas de desarrollo, sino también puede ser aplicado en temas de ciudad. Y bueno, este es otro ejemplo en el cual, de acuerdo a tu programa, te genera una torre, una envolvente con estructura, y de manera ágil puedes evaluarla, ¿no? Ver si funciona o no, volver a iterar, ¿no? Volver a tener otras opciones, y te baja un RBT, ¿no? O sea, prácticamente lo que quiero transmitir con esto no es diseño generativo o BIM o BDC, ¿no? Sino entender la unión de todas estas metodologías y el beneficio, ¿no? Aquí se fijan, exportó a Revit el edificio que analizamos e iteramos y ya viene con objetos nativos de Revit, ¿no? Son columnas, traves y losas. ¿Y por qué todo esto? Pues es realmente por temas humanos, ¿no? Si hacemos un análisis de la población, ahorita somos prácticamente 7 billones de personas en el mundo. Y hay una proyección que para el 2035 van a aumentar prácticamente casi 2.5 billones, ¿no? Pero la parte importante de esta proyección es entender que estos 7.5 personas que somos ahorita son los que vivirían en ciudades en prácticamente 15 años, ¿no? Entonces lo que da como resultado es entender que va a haber una necesidad, ¿no? De demanda de vivienda, de servicios, de usos en la ciudad, ¿no? Y entender que cada vez somos más, ¿no? Y estas herramientas nos permiten hacer más con menos, ¿no? Realmente tener un sentido de optimización y un sentido más conectado con la naturaleza y con la humanidad, ¿no? Y bueno, ¿qué te da todo esto? Pues como veíamos en la gráfica de la dualidad tecnológica, de los beneficios y también los obstáculos que nos ponían, pues podemos traducir normativas de diseño urbano, ¿no? Como un score mínimo, normativas de diseño y construcción, de operación y mantenimiento, y todo esto es una sustentabilidad únicamente no económica, sino social y ecológica, ¿no? Y tratamiento de un edificio como un ser vivo integral, ¿no? No como un proyecto aislado, sino entender estos objetivos que muchas veces no pensamos bien como arquitectos, traducirlos muy bien para que este edificio no sea nada más un tema de negocio, ¿no? Sino que también aporte a la ciudad y aporte a los ciudadanos. Pues evidentemente debe responder a las necesidades y posibilidades del cambiante entorno, ¿no? Y debe de aportar valor a la mayoría, ¿no? Esta es una herramienta que creemos que puede ser muy democrática, ¿no? Que realmente agregue valor al ciudadano. Y como conclusión de diseño generativo, ahorita tenemos un tema, o lo que han visto ahorita de BDC, ¿no? Es enfocado más o menos a Project Management, que es la gestión del alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos, la comunicación, ¿no? Es muy bueno comunicando, puedes hacer análisis de riesgos, para procurar también es muy bueno. Y los interesados, porque estamos pensando que el proyecto que estamos gestionando es la mejor versión del proyecto, y puede ser que no. Y ahí es donde entra el business analysis, ¿no? Que es diseño generativo, ¿no? Entender la evaluación de las necesidades del cliente, que muchas veces se pierde, ¿no? Aquí es donde realmente ponemos en blanco y negro eso. Involucrar a todos los interesados, porque muchas veces pensamos que los interesados es únicamente uno o dos, ¿no? Aquí es realmente entender quiénes son todos los involucrados, elicitar, ¿no? Que es realmente tener metodologías claras para obtener información, para conducir este análisis que vamos a hacer a través del diseño generativo y evidentemente evaluar la solución, ¿no? Y a todo esto nosotros lo llamamos, cuando se logren juntar de manera
ágil y de manera sistemática, ¿no? Estos dos factores pues, creemos que es lo que da la cabida a la inteligencia artificial, ¿no? Que ese es nuestro siguiente tema. Pues ahí pueden ver diferentes marcas que están, o compañías que están usando inteligencia artificial hoy en día, ¿no? DJI pues, tiene la capacidad, ¿no? de detectar objetos, de poder tener rutas alternas para no colisionar, ¿no? De entender si un objeto es una persona, si un objeto es un automóvil, ¿no? Ya tiene ciertas inteligencias. John Deere está haciendo una labor interesantísima. Pretenden en un par de años sacar puros productos que van a ser autómatas, ¿no? Que no van a requerir el uso de personas, y también análisis para el tema de agricultura, ¿no? Watson ni se diga. Watson, con todo el tema de cáncer, están haciendo una labor tremenda, que básicamente es inteligencia artificial aplicada a los datos. Ahorita la parte médica de los pacientes es lo que más datos genera, ¿no? ¿Por qué? Pues por los historiales clínicos, por los dispositivos que se usan, ¿no? Y lo que te permite Watson es poder tener ese ojo crítico estadístico para saber si alguien puede tener cáncer o no, ¿no? Te permite tener como un mejor análisis que igual el ojo no tan fino de un doctor podría tener, ¿no? Y todo esto lleva a un ecosistema de bases de datos, ¿no? Para poder tener un aprendizaje global, ¿no? Microsoft justo ayer en esta lámina, ¿no? Que es semi-inteligencia artificial, la acomodé con una nueva funcionalidad que metes las imágenes y en un clic te las vuelve a acomodar, ¿no? Y también viene Tesla, ¿no? Que es toda la parte de conducción autónoma, ¿no? Pero por contraparte también tenemos diferentes empresas que no lo usan tan bien, ¿no? Como es el caso de Facebook. Justo en el desayuno hablábamos de Cambridge Analytica, como todos los datos que estaban expuestos al público en Facebook de todos los ciudadanos americanos fueron usados para poderles brindar una opinión, o más bien dirigirlos hacia una opinión política, ¿no? Con una propaganda dirigida a lo que cada persona cree, ¿no? Por lo que publica en Facebook, ¿no? Google ni se diga, ¿no? Justamente platicábamos que los celulares oyen, platicas que quieres ir de vacaciones a República Dominicana y te viene publicidad de eso, ¿no? Y pues Amazon lo mismo, ¿no? Es entender otra vez esta dualidad de herramientas. Y la pregunta es, ¿para quién es el beneficio, no? Muchas veces es para la misma empresa, no es para el ciudadano, que es la parte más importante. Y este es un meme, ¿no? Que justo veíamos, ¿no? Yo hablando sobre algún producto, ¿no? Y Google escuchando sobre eso, ¿no? ¿Para qué? Para darme publicidad dirigida, ¿no? Y poder comprar eso, ¿no? Y si lo analizamos de una perspectiva que va más allá, lo que está fomentando es pues realmente un consumismo tremendo, ¿no? En el cual te endrogas con meses sin intereses para poder comprar este deseo que tienes, ¿no? Empiezas a tener cosas que no requieres, que no son prioridad, que rebasa tu capacidad de almacenaje de objetos, y pasa lo que pasa en Estados Unidos, que es acabas rentando bodegas, ¿no? Para almacenar cosas que no usas, ¿no? Entonces hay que entender muy bien este tema tecnológico con todas las betas que puede tener, ¿no? Y bueno, pues entrando en temas de inteligencia artificial, un acordeón de terminologías, ¿no? La inteligencia pues, es la capacidad de conseguir metas complejas. La inteligencia artificial es una inteligencia no biológica. La inteligencia artificial estrecha es todo lo que vieron anteriormente, ¿no? Muchas veces creemos que la inteligencia ya está ahí, que es prácticamente Skynet, ¿no? Y estamos lejos todavía de eso, ¿no? Es inteligencia estrecha que se refiere a que esa inteligencia hace una función específica, conducir, ¿no? Entender o leer, ¿no? La parte de reconocimiento facial, o ganarle a un maestro de ajedrez, ¿no? Todo eso son inteligencias estrechas porque solo van en función de un objetivo. Luego viene la inteligencia artificial general, ¿no? O Artificial General Intelligence, que ahí básicamente lo que dice es que esa inteligencia artificial tiene la misma capacidad de un ser humano, que es en función de varios objetivos, no de uno, ¿no? Nosotros podemos hablar, escribir, correr, ¿no? Tenemos una gran cantidad de funciones, ¿no? No solo una, ¿no? Luego viene la inteligencia artificial nivel humano, que es lo mismo que el AGI, ¿no? Inteligencia artificial fuerte, que es lo mismo. Y luego viene la superinteligencia, que es esta inteligencia que va más allá de la inteligencia humana y que va a jugar un papel importante en la humanidad, ¿no? Y es un gran tema, es un gran dilema, porque muchos expertos dicen que esta inteligencia se puede alcanzar en un lapso de 100 años y otros dicen que jamás va a llegar, ¿no? Es un gran punto de discordia, ¿no? Conciencia, que es una experiencia subjetiva,
la qualia, ¿no? Que es el resultado de esta experiencia, y muchas veces cuando creen o se platica de inteligencia artificial lo relacionan con un cyborg, ¿no? Que es este híbrido entre hombre y máquina, ¿no? Que también estamos lejos de eso. Y también hay mitos y realidades de la inteligencia artificial, ¿no? Mitos: la superinteligencia es inevitable antes del 2100, la inteligencia es imposible para el 2100, la superinteligencia, ¿no? Esta inteligencia que va más allá del ser humano, ¿no? La realidad es que puede ser que pasen décadas o que nunca pase, ¿no? Hay expertos que dicen que sí puede pasar o no puede pasar, es una gran incógnita, ¿no? Otro mito no es que la inteligencia artificial se vuelva malvada, ¿no? O que tenga conciencia, ¿no? Aquí lo que nos tiene que preocupar es que se vuelva capaz, ¿no? Que sus objetivos no sean alineados con los nuestros. Otro mito es que los robots sean la principal preocupación, ¿no? Y volvemos a lo mismo, lo que nos debe preocupar es la inteligencia que no sea alineada a los objetivos humanos, ¿no? Y no es tanto con un robot, ¿no? Sino que tenga acceso a Internet. No teniendo acceso a Internet puede hacer cosas que un robot le quedaría corto. Ahí no puede, bueno, la inteligencia artificial no puede controlar a los humanos, la inteligencia permite control, tal es el caso de los tigres, ¿no? Nosotros controlamos a los tigres porque somos más inteligentes que ellos. Las máquinas no pueden tener objetivos, un misil de búsqueda de calor tiene un objetivo muy claro y lo cumple, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, la dualidad tecnológica. Y hay otro factor bien interesante que es donde entra el verdadero propósito de la inteligencia artificial, que son esas tres definiciones de vida, ¿no? La vida 1.0, que es la vida biológica, como una bacteria, ¿no? En la cual, si hablamos de hardware y software, ¿no? La parte del hardware es la parte física y la parte de software es la parte de aprendizaje, ¿no? Ahí no se diseña nada, es totalmente evolutivo. Luego viene la vida 2.0, ¿no? Que es un poquito donde nació la raza humana, que evoluciona su hardware, ¿no? Depende de temas evolutivos lentos, pero diseña gran parte de su software, ¿no? Tienes conocimiento, ese conocimiento se pasa de generación a generación, van puliendo ese conocimiento, ¿no? Y no es un tema que con lo que naces aprendes, sino lo vas perfeccionando, ¿no? ¿Qué significa? Pues mayor inteligencia, flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? El ser humano es el claro ejemplo. Ahorita, bueno, vamos a la vida 3.0, que es a través de inteligencia artificial poder diseñar tu hardware y tu software, ¿no? No estar realmente atenidos a un proceso evolutivo, sino realmente poderlo acelerar para poder responder a las medidas naturales, ¿no? Evidentemente la Tierra en algún punto va a sufrir diferentes cambios y si el hombre no modifica su cuerpo y su inteligencia para adaptarse a eso, pues no va a poder sobrevivir, ¿no? Es donde ahí la inteligencia artificial tiene una gran cabida. Y podemos decir que hoy el ser humano está en una vida 2.5, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener implantes de corazones artificiales, implantes de prótesis, ¿no? Empezamos de manera lenta a alterar nuestro cuerpo, pero parte de la inteligencia artificial, el objetivo es poder trascender el cosmos, ¿no? Y bueno, la superinteligencia, cuando mínimo está a varias décadas de distancia, lo que sí es bien importante, ¿no? Nos puede llevar todo ese tiempo gestionar que sea segura. Aquí es donde la ética entra en un papel crucial. O sea, a diferencia de todas las herramientas que les mostré hoy, ¿no? La inteligencia artificial puede ser crucial para darnos un beneficio o para destruirnos. Y es donde realmente tenemos que posicionarnos desde un punto de vista ético y que no pase lo que ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Que se use para mal. Y este es un meme, ¿no? Que volviendo al tema de inteligencia artificial, pero aplicada a la industria, muchas herramientas de arquitectura, ingeniería y construcción dicen que usan inteligencia artificial, ¿no? Pero una vez que las desenmascaras, claro que no, ¿no? Es a final de cuentas un algoritmo que es if, then, else, end, ¿no? Eso no es inteligencia artificial, no hay un aprendizaje, ¿no? Realmente es como lo que les enseña el diseño generativo, te va creando rutas y llegas a un árbol de decisiones, el cual te muestra la mejor solución. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un poco esto, ¿no? Esta es una GAN, que es una Generative Adversarial Neural Network, ¿no? Que es básicamente una red neuronal adversaria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el algoritmo pasado? Que aquí hay dos redes neuronales, ¿no? El generador y el discriminador, ¿no? Poniéndolo como en un tema más metafórico, pensemos en un maestro, ¿no? Que le está pidiendo a los alumnos hacer una redacción, ¿no?
El maestro es el discriminador, el que va a calificar los papeles, o no los papeles, sino los escritos, ¿no? Para ver si cumplen o no cumplen con la calificación, ¿no? Y el generador van a ser los alumnos, que van a empezar a escribir diferentes documentos. Aquí es algo bien importante, el training set, ¿no? Que es su vocabulario, donde hay frases, donde hay palabras, donde hay metáforas, ¿no? Y todo esto lo van a usar para generar, ¿no? De manera inteligente, documentos que el profesor, ¿no? Va a decir, está bueno, está malo, ¿no? La ventaja es, si dice que está malo, le va a decir por qué. ¿Sabes que está malo? Porque no puedes usar esta palabra con esta palabra, y el alumno va a aprender y va a volver a generar otro documento. Entonces, dicho eso, esta es una GAN aplicada a un tema arquitectónico, ¿no? Lo que va a pasar aquí es, se le va a cargar al algoritmo básicamente 1 millón de plantas, ¿no? De todos tipos, colores y sabores, ¿no? Lo que va a hacer el generador va a empezar con estas plantas a hacer híbridos, ¿no? Va a empezar a sacar híbridos de plantas, puede ser que sea una de Mies van der Rohe con Frank Lloyd Wright, ¿no? Y va a empezar a hacer híbridos de plantas, y el discriminador le va a decir si jala o no jala, ¿no? Porque va a empezar a entender relaciones, va a empezar a entender objetivos de diseño, ¿no? Y lo que va a hacer es, evolutivamente va a aprender, pero no es lo mismo que diseño generativo. Diseño generativo nosotros le dábamos las reglas, aquí las reglas se van creando. Así es como arranca la GAN, ¿no? Empieza a ser muy granular, y si se fijan, este es el entrenamiento, que duró 8 horas. Entonces cada una de estas es una planta, que es la mezcla de imágenes, por eso se ve de esa manera, ¿no? Pero ya entiende de espacios, entiende de ubicación de espacios, de relación de espacios, ¿no? Y esto es algo que se genera de cero, es algo que no es un algoritmo que le dice qué hacer, ¿no? Estas fueron 8 horas de entrenamiento, y al final de cuentas pues, llega a un tema complejo, ¿no? ¿Por qué las líneas no son vectores? Porque son imágenes. O sea, para poder cargar el training set son varias imágenes, las cuales evidentemente tienen píxeles, ¿no? Y las cuales son híbridos, ¿no? Este es todo el training set. Si se fijan, empieza siendo muy simple, ¿no? Siendo prácticamente un rectángulo de un color, y acaba siendo muy, muy complejo. Y bueno, aquí la pregunta ya de fin de charla es, ¿qué queremos de futuro, no? Ya vimos diferentes usos de las herramientas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tipo de futuro queremos, no? Y lo que tenemos que entender es, es una metodología que se llama Foresight, ¿no? Que es el planteamiento de futuros posibles y deseables, ¿no? Para poder anticiparnos a ellos. Entonces lo que tenemos que hacer muchas veces es analizar nuestro estado actual social, tecnológico, económico, ecológico, político, para poder generar nuevas propuestas, entender qué hay, ¿no? Qué cambios, qué tendencias hay, podernos adelantar y poder crear futuros preferentes para todos. Por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo evitar que caigan en manos que sean maliciosas, ¿no? O sea, realmente cómo protegernos. Y bueno, como último, este es un video de postre, ¿no? Que es un video de Charles Chaplin en una película que se llama El Gran Dictador, el cual es uno de los mejores mensajes o uno de los mejores discursos que hay en la humanidad, en mi parecer, ¿no? Porque pone en una perspectiva la importancia del uso de estas herramientas a favor del hombre, ¿no? No en contra del hombre. Es justo la temática de la película es la parte de la Segunda Guerra Mundial, y es la vida de un barbero que acaba siendo emperador, no es Hitler, ¿no? No lo vayan a malentender, ¿no? Y préstenle atención al mensaje, realmente es conmovedor, ¿no? Y es justo un poco lo que les quiero transmitir del uso de estas nuevas herramientas y del futuro de la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we
We need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Cannon fodder, don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In you, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. Feel that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Es un mensaje muy claro, ¿no? El punto es, en una era cuando todo sea tecnológico, el factor humano y las cualidades humanas van a tener una gran cualidad y un gran beneficio, y eso no lo podemos perder de objetivo, ¿no? Les pido que veamos todas estas metodologías por el bien del ciudadano. Denme un segundo, esto es antes. Lo que han visto hasta hoy no es el ecosistema de la industria AS. Está el gobierno, está la supervisión, están los ingenieros, los arquitectos, los constructores, los consultores y los subcontratistas. Y BDC pensamos que únicamente es esto, ¿no? Y se nos olvida lo más importante, que es el usuario invisible, que le da cabida a todo esto, que es el ciudadano, ¿no? Por favor, cuando salgan de este ciclo, llévense este mensaje, que es: lo importante no es el gobierno, no es la constructora, sino lo que estamos haciendo para los mexicanos. Muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Pablo Lezama por su participación con la conferencia Futuro del Diseño y Construcción Virtual. Abrimos en este momento un espacio de 5 minutos para preguntas. Muchas gracias y gracias por el mensaje. La pregunta es que, bueno, a mi manera personal, la verdad me ha sorprendido mucho todo el alcance que nos muestras de manera práctica, y me asombra mucho que sea en el país, que se esté usando aquí en el país. Sin embargo, a mí me gustaría saber qué nos puedes decir sobre cómo podemos darle más difusión a esto. ¿Tú cómo lo ves en cuanto a nuestro papel como profesionales de esta industria? Y también, ¿cómo podemos transmitir el mensaje a los que nos siguen? Son los que realmente van a hacer el cambio, y más o menos cuánto tiempo crees que pueda tardar en que esto se implemente y podamos usarlo para ese beneficio que nos comentas. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por esas palabras. Pues creo que son varios factores. Número uno es la divulgación, como se está haciendo ahorita este tremendo esfuerzo de Juan Carlos. El punto es una divulgación que sea dirigida, ¿no? Algo que critico mucho de lo que se viene haciendo en cuanto a la difusión de herramientas tecnológicas en México es que no tiene un hilo rector, ¿no? Siempre es lo mismo. Llega un punto en el cual es un gran foro que puede ser un gran potencial para poder ir ampliando la conversación, ir ampliando a los participantes. Se puede volver algo de flojera, ¿no? Entonces creo que número uno es pensar todos estos foros de difusión, no de manera lineal, ¿no? Sino de manera de largo plazo, ¿no? Otro factor creo que es muy importante es la parte academia, ¿no? La academia, a final de cuentas, muchas veces lo que detona todo esto. Es importantísimo que la academia desde ya, ¿no?, empiece a generar nuevas propuestas tecnológicas, y no solo por la tecnología como tal, sino por el punto de enseñanza, el punto de colaboración, ¿no? Creo yo que la manera que se está enseñando ahorita la ingeniería y la arquitectura tiene que cambiar, ¿no?
¿Por qué? Porque te enseñan en silos, ¿no? Y la chamba del arquitecto, el ingeniero, como dije, es calidad de vida para los ciudadanos. Tiene que entender cómo incluir a todos estos involucrados que son una parte importante. El gobierno también creo que es algo bien importante en esta ecuación, que empiece a pedir las cosas de manera adecuada, ¿no? De manera práctica, de manera pragmática, ¿no? Que no sea pedir por pedir, sino realmente pedir por el beneficio que deben de traer todas estas metodologías, ¿no? Para la parte de un largo plazo, creo que, y esto es una crítica en general, ¿no? Aquí en México no nos estamos poniendo de acuerdo en cuanto a todas estas metodologías. Podemos ver esfuerzos aislados y separados, ¿no? Cuando en realidad debería haber un esfuerzo común, ¿no? Que sea el que dicte la agenda para la academia y para el gobierno, ¿no? Creo que nos falta mucho que aprender en ese sentido para poder transmitir esto. Y pues creo que se me fue alguna pregunta por ahí. Quisiera hacer otra. Hay por ahí, no sé qué tanto hablando del gobierno, la parte, si ustedes o saben, la cuestión de lo que podría ser que se obligue a que se implemente sería a lo mejor Hacienda, y si realmente creen que por ahí se vaya a implementar o no. Sí, nosotros estuvimos con gran parte de los panelistas que están hoy trabajando estrechamente en la labor de Hacienda, ¿no? El gran problema es el cambio de ciclo presidencial, o sea, hizo que todos los esfuerzos que habían antes se vinieron un poco abajo, se están tratando de retomar y el problema es que no hay un sponsor que evidentemente patrocine todos estos esfuerzos, ¿no? Entonces, eso es otra vez hacer labor de cero, ¿no? Por eso digo un poco que cada quien ve jala agua para su molino, ¿no? Entonces, la parte importante es cómo trascender esos obstáculos que estamos teniendo, ¿no? La parte de Hacienda es algo fabuloso porque sería un mandato que realmente aplica donde el beneficio está, ¿no? Que es la parte de dinero, ¿no? También creemos que todas estas herramientas brindan una gran transparencia al gobierno, ¿no? Que muchas veces esa transparencia puede ser no deseable, ¿no? También hay que, o sea, a final de cuentas, la infraestructura de edificación es calidad de vida y el costo de corrupción que hay en estas industrias es la nota del PIB, ¿no? Estamos hablando, básicamente hicimos un estudio de cuánto es el impacto de la corrupción que hay en esto y equivale más o menos a 160,000 millones de pesos al año, ¿no? Que equivale al presupuesto de salud, ¿no? Entonces el punto es entender un poco los callos de cada industria o de cada actor y ver cómo se pueden sortear, ¿no? A final de cuentas somos ciudadanos, ¿no? Y deberíamos de ponernos de acuerdo, quitar un poco los intereses particulares y buscar un interés común, ¿no? Gracias. De nada. Gracias y felicidades por la charla. A lo mejor relacionado con la última pregunta de Gaby, ¿qué futuro le ves en este ambiente donde nuestra clase política, cuando se le acaban las razones técnicas, nos dice eso? Es que es políticamente conveniente y no hay otra, ¿no? En donde en una de las charlas de ayer veíamos que a veces no solamente no nos ponemos de acuerdo en un objetivo común, sino que lo obstaculizamos porque eso nos afecta. Entonces, ¿qué futuro le ves en esta cultura latina donde efectivamente es bien complicado que veamos por algo, por una meta única, ¿no? Creo que, como decías, la parte latina es complicada, pero también la cultura latina tiene un gran beneficio, que es la creatividad, ¿no? Y la manera de resolver problemas de manera ágil que otras culturas no tienen, ¿no? Hablando del caso particular de estas tecnologías, creo yo que lo que está haciendo una diferencia es la implementación en el sector privado, ¿no? El sector privado es quien está haciendo este cambio y ha pasado en otras industrias aquí en México, ¿no? A final de cuentas, esperemos que este sector privado impulse las normativas y la agenda, ¿no? De la parte pública. Creo que por ahí puede ser un camino más fácil, ¿no? Y de futuro creo que puede ser, es un tanto arriesgado, ¿no? Podemos ver el camino que hemos transitado en 10 años, cada vez son más empresas, más constructoras, más diseñadores que se suman a la metodología, pero pues tiene que haber realmente como un cambio, ¿no? Que es este sándwich que platicábamos, ¿no? La parte de la academia también creo que es una parte base que hay mucho que hacer ahí, ¿no? Felicidades por la presentación.
No, quería completar un poco la respuesta para Raúl, que bueno, la plática de hoy de la tarde, que habla un poco de la importancia de la implementación BIM a través de gobierno, pues es una charla larga donde voy a tocar varios de esos temas, pero creo que complementando nada más lo que dice Pablo, un poco, no, tiene que venir de todos lados, tiene que ser un ataque, ¿no?, de muchos lados. Entonces, si desde la academia, la fuerza laboral que está saliendo ya nada más trabaja en BIM, por más resistencia que haya, eventualmente, ¿no? Es como decíamos, le decimos nosotros que es como un sándwich, ¿no? O sea, viene, si empujas de arriba y empujas de abajo, eventualmente los que no le entren, pues es como la mayonesa que se va a acabar saliendo el sándwich, ¿no? Entonces, esperar que una sola entidad haga el cambio va a ser imposible. Entonces, tenemos que trabajar en industria privada, en academia, en gobierno, por todos lados, porque el que no quiera eventualmente va a tener que ajustarse, ¿no? Pero bueno, aprovecho para invitarlos a todos a la plática de la tarde. Última pregunta. Felicidades nuevamente. ¿Cuál sería la perspectiva y las herramientas y estrategias para poder involucrar a los 3 órdenes de gobierno, sobre todo en el ámbito federal? Yo he visto que hay mucha opacidad en los marcos normativos en tomar este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cuál sería tu visión, tu perspectiva y cuál sería esa herramienta que impulsare a este tipo de personajes a que realmente evolucionaran en este aspecto? Creo que ahí es un tema de estrategia, ¿no? De realmente, si hablamos de entidades federales, ¿quién puede ser como el que detone de manera como logarítmica este uso, ¿no? La parte de la estrategia de Hacienda no se me hacía descabellada, porque al final de cuentas Hacienda es quien controla un poco la lana, ¿no?, de los diferentes secretarías, ¿no?, y de los diferentes actores, y si a través de eso no viene un tema de mandato, pues estás obligando a que las cosas pasen. Ahora, el tema creo también va en el sentido de no solo dar el garrote y la zanahoria, ¿no?, sino realmente si vas a empezar a pedir algo, como gobierno tienes que facilitar a que la gente transite en eso, ¿no? También debería de haber una creación de academias BIM, de academias BDC, ¿no?, que no solo compliquen, sino que faciliten, que sea un lubricante para que lo que están pidiendo pase, ¿no? Pero desde el punto de vista estratégico no se me hace mala idea que Hacienda sea el que sea el sponsor de estos esfuerzos. Para finalizar, solicitamos al doctor Luis Enrique Mendoza Puga, director de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, pase al estrado a realizar la entrega oficial del reconocimiento. Muchas gracias a Pablo Lezama Aguilar. Vamos a darle un reconocimiento por su charla interesante. El comité organizador del Foro Guanajuato BIM 2020, El Futuro se Construye, otorga el presente agradecimiento a Pablo Lezama Aguilar por su valiosa participación con la charla Futuro del Diseño y Construcción Virtual, llevada a cabo en las instalaciones de las aulas magnas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Firman autoridades estudiantiles y el presidente de la Fundación FIT. Fuerte el aplauso, por favor.